Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, 1010 periodistas han sido asesinados en el transcurso de como aproximadamente 10 años, ¿sí? ¿Cuántos casos existen en Colombia actualmente? Bien, la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado un total de 160 periodistas asesinados en relación con sus labores informativas, con la labor periodística. ¿Cuáles son los departamentos o regiones en Colombia que presentan más casos de asesinatos? El que más presenta casos es Valle del Cauca con 32 homicidios, el siguiente es Antioquia con 21 homicidios, después está Santander con 12 y Bogotá con 8 asesinatos a periodistas. Entre esos casos, ¿cuál es como el principal motivo para que ocurran los asesinatos? Bien, en líneas generales hay como 3 líneas en las que se concentran esos asesinatos. El primero es cuando se denuncian hechos o acciones ilegales por parte de grupos armados, en este caso narcotráfico, guerrilla, paramilitares. El segundo tiene que ver bastante con la corrupción administrativa por parte de funcionarios, por parte de las administraciones locales. Y el tercero es este contubernio o alianzas que hubo entre grupos armados y miembros de la fuerza pública o funcionarios del Estado. ¿Y cuál es el modus operandi? Normalmente se contratan a terceros que son los autores materiales. Es un modo sicarial en la mayoría de situaciones. Llegan a la casa del periodista, llegan a un lugar donde lo tienen referenciado, donde lo han seguido y pues le disparan en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida. ¿Y regularmente quiénes son esas personas? Nosotros hemos identificado que gran parte de los asesinatos, en 31 ocasiones, los responsables, digamos, o más bien, el asesinato estuvo relacionado con unas denuncias sobre corrupción política. Y esas denuncias sobre corrupción normalmente tienen muchos actores alrededor, pueden ser funcionarios políticos, contratistas, actores armados, bandas al servicio de estos sectores, de estos grupos. Eso hemos identificado nosotros. Después de ocurrir el asesinato, ¿ellos cómo se encargan de mantener la impunidad? Es un tema complejo básicamente porque cuentan, digamos, con la falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y en esa medida hasta donde normalmente se llega es a los autores materiales. Entre las cartografías publicadas por la FLIP encontramos el siguiente párrafo y cito: los asesinatos, amenazas y múltiples formas de agresión realizadas por todos los actores del conflicto armado han empeorado los problemas de la comunicación local, pero su raíz está en los problemas estructurales de las regiones colombianas. Abro comillas, la ausencia de tejido comunicativo, la debilidad de los mercados locales y la falta de asociaciones y de opciones de formación, dice Germán Rey, reconocido investigador. ¿A qué se refiere Germán en esta afirmación? Básicamente se refiere a cómo un escenario de violencia se convierte en un factor determinante para tener zonas en silencio en el país. Esto tiene que ver con muchas cosas. Lo primero, por supuesto, es esta violencia histórica ejercida contra la prensa, asesinatos y otro tipo de ataques que vulneran, digamos, los derechos y la integridad de los periodistas. Pero también, que se refiere mucho como al tejido comunicativo, está relacionado con las pocas garantías que tienen los periodistas para ejercer el oficio en la región. Hay muy poco acompañamiento para los comunicadores regionales, hay muy pocas fuentes de financiación, las condiciones laborales son precarias y todo esto pues contribuye a que haya una falta de alguna manera, una escasa oferta mediática y una escasa oferta informativa en la gran mayoría de regiones del país. Okay. Por último, cuando se ataca a un periodista, ¿toda la sociedad paga el precio? Siempre. Las sociedades democráticas necesitan de la deliberación pública, de las voces plurales y por supuesto cuando se asesina a un periodista se asesina un contenido editorial, se asesina una forma de informar, se asesina una fuente de información en general para la sociedad.